Buenos días mis hermanos, muy buenos días. Como cada vez que nos reencontramos o que nos encontramos aquí en el cafecito, pues lo primero y lo más importante es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, alabarlo, bendecirlo y ponernos ante su presencia. Porque ¿saben algo? Yo no tengo mucho que decirle. No hay en mí mucho conocimiento ni mucho que contarles que no sea lo que el Señor quiere. O sea, que de mí nada hay en lo que yo vengo a contarles, a decirles, a expresarles o a compartir. Así que me pongo en su presencia para que sea Él el que les diga a ustedes lo que tiene para hoy. Y para ponerme en su presencia, antes debo alabarlo, bendecirlo, glorificarlo y solicitarle a Él una unción de su Espíritu Santo, la presencia del que todo lo puede y de que sin Él es imposible estar frente del Señor o hablar de Él. Así que te alabo y te bendigo, mi Padre, te alabo y te bendigo, oh Señor Todopoderoso. Alabo tu santo nombre, Jesús, y te doy a ti todo el honor y toda la gloria, el único merecedor de toda ella, Señor. Bendito eres por siempre. Gracias. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias una vez más por amarnos, por demostrarnos en esa cruz lo mucho que tú nos amas. Envíanos, Señor, una unción de tu Santo Espíritu para que en esta mañana podamos nosotros recibir un mensaje del Padre y verte a ti y sentirte a ti presente en el momento en que hablamos y en que nosotros nos ponemos en sus manos. Una unción de ese Espíritu importante y necesario para poder escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Bendito eres por siempre, Señor. Amén. Y a ustedes, mis hermanos, salud. Una vez más, a los pies del Señor. Porque sabemos que inmediatamente le pedimos al Señor la unción de su Santo Espíritu, Él así nos lo concede. Así que te alabamos y te damos inmensas gracias, ¿verdad que sí? Miren, hoy yo le pedí al Señor que, bueno, como cada vez, pero de manera especial, estaba yo un poco como dispersa, como que no sabía, como que no tenía algo que yo dijese, esto el Señor quiere que yo les diga a ustedes. Y definitivamente en su palabra hay no una, no, sino 1,000,000 y pico de cosas que decirles, que muchas veces ustedes ya las han escuchado. Pero como la palabra de Dios es viva y cada vez que nosotros la escuchamos, la leemos o la compartimos, es nueva, porque se renueva cada día como su misericordia. Hoy Él me mostró algo y nos va a hablar en Santiago 3 del 6 al 6, el versículo 6. Y dice así: la lengua también es un fuego, es un mundo de maldad. Nuestra lengua mancha a toda la persona y comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, siempre nosotros hemos escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, siempre que nosotros decimos comúnmente, y no sabemos que esto proviene de la palabra de Dios, que la lengua es mal del cuerpo. También decimos que
que lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Efectivamente, la lengua es un músculo, es una parte de nuestro cuerpo que no se maneja sola. La lengua no se maneja sola, la lengua va muy conectada a nuestro cerebro, a nuestro corazón. En el sentido propio del habla, es a lo que se refiere realmente, el hablar. Porque si hablamos de la lengua como funcionamiento del organismo, pues ella tiene otros funcionamientos, ella tiene una función diferente para ser parte de cuando se come, cuando se mastica, de los sabores, de una serie de cosas que no los conozco completamente, pero que tienen un valor anatómico. Pero aquí hablamos de la lengua refiriéndose el Señor a través de la palabra, de la lengua como músculo que se utiliza para hablar, para el habla. Y cuando dice que la lengua también es un fuego, es porque así como ella tiene un funcionamiento propio que sirve para cosas buenas a nuestro cuerpo, y que aunque sea pequeña, es algo que se puede utilizar para hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de qué nos quiere decir el Señor a través de eso, de esa comparación o de esa explicación que nos enfrenta a la realidad de cómo nosotros podemos mal usar la lengua. O dice en el versículo más atrás, en el versículo 2, dice que si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto, capaz de dominar toda su persona. Oigan bien, si tú eres capaz de dominar tu lengua, serás un hombre perfecto. Fíjense, y pone la comparación en el versículo 3. A los caballos les ponemos un freno en el hocico para dominarlos. Con el freno sometemos todo su cuerpo. O sea que con uno ponerle los frenos de los caballos van en el hocico y le presionan la lengua. O sea, con eso ya lo dominan a un caballo. De verdad es que ese pequeño músculo muchas veces nos pone a nosotros en un riesgo de pecado inimaginable. Dice que mancha a toda la persona y comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. La lengua puede a nosotros llevarnos al infierno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se dice. Con ella se construyen chismes, con la lengua se construye, con la lengua se ofende, se lleva a una persona a destruirla, a destruir a una persona hablando de ella. O sea, la lengua en nuestro cuerpo es una pieza muy pequeña, como lo es pequeña para un caballo. Y dice la palabra también más arriba que lo mismo los barcos, por grandes que sean y estén impulsados por fuertes vientos, el piloto los maneja con un pequeño timón. Del mismo modo que la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Dice un poco más arriba en Santiago 2, capítulo 3.
Mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con nuestra lengua, con nuestra... Cuando se habla de lengua, vuelvo y repito, se refiere a lo que decimos y también a cómo lo decimos. Yo tengo una forma muy particular de hablar que muchas veces suena imponente, suena fuerte, suena a veces personas que no nos conocen o que no me conocen, para no involucrar a más personas, dicen que yo hablo imperativamente, que yo hablo con una actitud, pero es mi manera de hablar, es mi forma de transmitir. Pero sé que por eso muchas veces he estado involucrada en situaciones difíciles. Y no se lo niego, he aprendido o aprendí a utilizar ese músculo que aquí se utiliza de manera referencial para hablar de cómo nos manejamos al hablar. Yo aprendí muy joven a utilizar eso como una forma de conseguir cosas, de mi manera de hablar. Yo siempre digo como un chiste, déjenme hablarlo a mí y tú verás. O sea, si me dejaron hablar, ya perdieron. Algo así siempre he dicho. Pero realmente esa misma, esa misma destreza se utiliza en el mal y se utiliza de mala manera y daña, y como dice la palabra, es un mundo de maldad y definitivamente comunica el fuego del infierno a toda nuestra vida. O sea que tú puedes hacer muchísimas obras de bien, tú puedes, como mi caso, por ejemplo, hablar del Señor, predicar, pero si tu lengua es mal usada, si tu palabra es utilizada para dañar, si lo que haces es chismear o inventar o poner cosas, palabras que no son en bocas de otras personas o hablar de otra persona, realmente la palabra es una herramienta que te puede llevar al infierno. Es muy difícil. Miren, las personas que hemos utilizado la palabra como medio de comunicación, definitivamente, en los medios de comunicación, perdón, es un arma. Siempre se le dice, la persona que está en los medios de comunicación tiene en sus manos un arma cargada siempre. Porque cuando tú estás en un medio de comunicación, te están escuchando y personas te siguen y tú de alguna forma los conduces. Por eso a algunos le dicen conductores. Comunicación con la conducción. Yo escucho personas hablando en lo que se refiere a la fe, en lo que se refiere al Señor o ¿por qué no? A la iglesia o a otras denominaciones. Señor, es un peligro porque es como te digo, es un arma de fuego en sus manos que utilizan para confundir, para llevar a las personas a pecar, para llevar a personas a cambiar su manera de pensar, que les va a costar. Y nosotros debemos tener mucho en cuenta eso. A veces es mejor quedarse callados. Sé que es difícil, a mí me cuesta muchísimo, pero a veces yo prefiero quedarme callada. Y hay veces, hace poco, que por ejemplo yo prefiero no llamar a una persona porque sé que me va a costar mucho quedarme callada.
Entonces, es mejor adiestrarse uno mismo a no ponerse en zona de peligro cuando usted sabe que ese pequeño músculo que se llama lengua puede llevarlo a usted, puede llevarla a usted o me puede llevar a mí al pecado, conduciéndome a un problema espiritual y de fe que yo no ando buscando. ¿Por qué? Porque con la lengua yo puedo dominar y manejar, pero no a nada bueno. Claro, si tú ese mismo adiestramiento y esa misma facilidad que tienes lo utilizas para el bien, pues bendito sea Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que utilizamos la palabra. Y aquí le estamos diciendo la lengua, pero vamos nosotros a ponernos, como le ponen a los caballos, un freno en el hocico, amarrado bien fuerte de la lengua, para evitar que nuestra parte espiritual, que nuestra salvación se vea en peligro por ese pequeño músculo. Que tengan un maravilloso día, que el Señor les bendiga y nos reencontraremos mañana nuevamente.